Bueno, vamos a empezar entonces. Están todos ya con audio conectado. Muy bien. Bienvenidos nuevamente al ciclo de seminarios de biólogas de plantas y botánicas argentinas. Es un placer tenerlos de nuevo en este año, por este medio. Seguimos con la virtualidad. Y quería recordarles que tenemos una cuenta de, antes que nada, una cuenta de Cafecito donde pueden hacer sus donaciones, por más mínima que sea, ayuda a que nosotras podamos seguir organizando y programando los seminarios, los webinars, seguir con una página actualizada, una página de internet actualizada, etc. Así que vayan a Cafecito, dónennos algunos cafecitos, y nosotros vamos a seguir en contacto. Hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Elina Welchen. Eli es investigadora independiente de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, que es un instituto con doble dependencia CONICET, Universidad Nacional del Litoral. También es profesora de la Cátedra de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Eli es santafesina, egresó, sos santafesina, ¿no? Sí. Sí. Hoy estoy tirando fruta. Okay. Eli es santafesina y egresó de esa misma facultad, de la Universidad Nacional del Litoral, y después hizo su doctorado en el IAL con Daniel González. Luego de su doctorado hizo varias estancias postdoctorales en Francia, en varias ciudades de Alemania, en varios grupos, todos gracias a varios programas de cooperación internacional. Algunos de ellos ya no funcionan. Hay algunos que sí, pero bueno, pudo hacer uso del financiamiento de estos programas de cooperación internacional entre el CONICET y la agencia y otros organismos internacionales. Luego volvió como investigadora y desde ahí está en el IAL, dirigiendo su grupo de trabajo. Eli, además, es una de las coordinadoras de este grupo, de esta red de biólogas de plantas argentinas, y ha hecho gran trabajo, gran parte del trabajo de la construcción de esta red y de la construcción de este ciclo de seminarios y los webinars, etc. Y hoy nos va a hablar de mitocondrias, ¿no? En plantas. Mitopower. Mitopower, ok. Entonces las dejo con ella, nadie mejor que ella para explicarles lo que es su trabajo, obviamente. Gracias, Eli, y recuerden mantener sus micrófonos apagados, y cualquier pregunta que tengan durante la presentación la van volcando en el chat, y al final de la presentación vamos juntando las preguntas y haciéndolas a Eli. Gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Gaby, por la presentación, y muchas gracias a todas y a todos por estar hoy, este día, en nuestro primer día del ciclo de seminarios 2021. Bueno, el año pasado, cuando arrancamos, arrancó también una de las chicas del grupo, y nos pareció, bueno, y creemos que nos fue bien, entonces, bueno, tipo cábala, decidimos arrancar nosotras contando, bueno, en el caso mío, una parte de mi trabajo, y un poco mostrarles también la gente que me ha estado ayudando todo este tiempo a construir un poco la línea de investigación que estoy llevando adelante. El título es un poco ambicioso, porque si tuviéramos que hablar acerca de cómo las mitocondrias controlan el crecimiento y la defensa en plantas, bueno, estaríamos, creo, reunidos hasta la semana que viene, pero le voy a dar un ejemplo bastante cerradito de cómo es que nos parece que estaría regulando al menos alguno de los aspectos. Bien, como la mayoría de los que estamos acá sabrán, las plantas son organismos sésiles que no tienen la capacidad de trasladarse, y por ende tienen que permanecer restringidas al sitio en el cual germinan. Y eso hace que de repente estén enfrentadas constantemente a diferentes situaciones o estreses medioambientales de todo tipo, desde nutricionales, pestes, temperaturas extremas, alta intensidad de luz, sequía o inundación.
Y esto hace que a lo largo de la evolución las plantas hayan ido desarrollando numerosas estrategias para justamente poder sobreponerse a las condiciones medioambientales, lo cual los define o las define a las plantas como organismos que han desarrollado un programa de plasticidad para su desarrollo, y esto hace, por ejemplo, que sean capaces de buscar la luz, de cambiar su anatomía para de repente alejarse de los vecinos, desarrollar cutículas, espinas o determinados órganos o tejidos de defensa. Y si pensamos que las plantas necesitan energía, para cumplir con esos planes de desarrollo o esos cambios, las mitocondrias no pueden quedar ajenas a esos cambios que tienen que sufrir las plantas. Y de hecho, bueno, recientemente hemos publicado un trabajo de revisión en el cual tratamos de hacer un resumen de los aspectos más recientes en los cuales con ejemplos de los cuales la mitocondria o las mitocondrias tienen un papel fundamental en lo que tienen que ver con el sensado de energía y la defensa de las plantas con diferentes tipos de estreses, UV, patógenos, estrés salino o inundación, como uno de los ejemplos. Ahora bien, ¿cómo las mitocondrias hacen para de alguna manera poder tener un papel de sensado y de defensa? No nos debemos olvidar que si esto es una célula vegetal, tenemos mitocondrias, tenemos cloroplastos, tenemos núcleos, ambos organelas contienen genoma, las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio genoma, que de hecho no están completos, y por ende necesitan de una comunicación constante con el núcleo, que es el que le está aportando el resto de la maquinaria para que la mitocondria y el cloroplasto, que pobre lo vamos a dejar de lado, no lo vamos casi a mencionar hoy, pero el cloroplasto tiene lo suyo también. Entonces de repente hay una serie de factores de transcripción que ya se conocen, o familias de factores de transcripción que ya se conocen, que son los encargados de regular la expresión básica de genes que van a ir a la mitocondria a ensamblarse, en este caso en la maquinaria respiratoria, en la maquinaria de importación o en otras funciones mitocondriales para cumplir su función. A esto hay que sumarle los estímulos externos, como les mencioné anteriormente, que son traducidos por las plantas en señales internas. Y ahí tenemos hormonas, energía, demandas metabólicas, diferentes estadios de desarrollo. Todo impacta sobre la actividad mitocondrial y sobre la actividad del núcleo. Y se dice que existen señales retrógradas, se llaman mitochondrial retrograde signals, que en realidad todavía no se sabe bien cuáles son. Se tienen muchas evidencias de que existen varias, como el arroz, el ascorbato, el glutatión, el calcio, los cambios de pH, el ATP o el balance ATP-ADP. Serían como señales retrógradas que serían las encargadas de que, una vez sensada la señal por la mitocondria, esta traduzca una información al núcleo para decirle: necesito que me proveas de más material para llevar a cabo mi función. Y obviamente, como les dije antes, también existe un crosstalk con el cloroplasto, porque ambas organelas son las encargadas de producir la energía. Bien, se sabe que la mitocondria juega un rol central en la que es la regulación de la energía, y hay evidencias que tienen que ver o que conectan la mitocondria con la vía TOR, con la vía de la quinasa TOR. La vía de la quinasa TOR es una de las vías fundamentales que regulan el crecimiento y en función de la demanda de energía, o la vía de SNRK, que es la vía principal, por lo menos descrita hasta el momento, que tiene que ver con respuesta a estrés, ¿sí? Hay un crosstalk aquí, y la mitocondria también se encarga de interpretar esas señales, y a través de ATP o ROS o a través de alguna señal de disfunción mitocondrial, interacciona con diferentes hormonas. Hay evidencias con todas estas hormonas en las cuales la actividad respiratoria mitocondrial, el poder reductor de la mitocondria, las especies reactivas mitocondriales impactan en las vías metabólicas de diferentes hormonas para producir cambios en las plantas. ¿Cuáles serían esas señales que conectan a la mitocondria con las vías hormonales? Bueno, ya los nombré: proteínas o péptidos que salen de la mitocondria. Cada vez hay más evidencia que la mitocondria es mucho más permeable de lo que se pensaba para mandar señales hacia afuera, inclusive afuera de la célula, no solo afuera al citosol, sino del citosol hacia otras células, y hay una fuertes líneas de investigación en este área.
señales reactivas de nitrógeno, poder reductor, ATP, metabolitos. Y también hay proteínas que se encargan de salir de la mitocondria, ya están demostradas, y llevar señales. Entre ellas, una proteína muy importante, y la que es una de las proteínas en las cuales se estudia en el laboratorio, es el citocromo C. El citocromo C antes se creía que era simplemente un aceptor de electrones de la cadena de transporte de electrones mitocondrial, y hoy se sabe que es mucho más, y está involucrada, por ejemplo, en la homeostasis de gibrelinas, en regular el crecimiento, en la dinámica del ADN, en la defensa antioxidante, como algunos ejemplos. Puntualmente, hoy no les voy a hablar de esto, pero sí que no quiero dejar de mencionar, una de las líneas del laboratorio es lo que nosotros llamamos como la CyTOR-Chrome Pathway, con un juego de palabras. A Tor lo puse acá simplemente porque quería ponerlo, tenía que estar en la filmina. Filmina, bueno, la diapo. Una de las líneas del laboratorio estudia la interacción entre la vía mitocondrial dependiente del citocromo C y la vía TOR. En esta línea está trabajando actualmente Victoria Canal, que está haciendo su doctorado, y hay mucho trabajo hecho previamente por el doctor Nathaniel Mancilla, que durante su postdoc, también en el laboratorio. Y básicamente, a modo de resumen, podemos establecer que existe un equilibrio. Estos resultados no están publicados, Victoria está trabajando todavía en ellos, pero habría un equilibrio entre la vía mitocondrial y la vía de TOR, ¿sí? Sí, las dos tienen que estar en equilibrio, y ante una falta de TOR, el agregado del citocromo más otros factores que son los que estamos investigando, en los cuales podrían existir hormonas, harían que la balanza se equilibre y haya como un rescate del fenotipo. También a los que están interesados en leer algo sobre TOR en plantas, recientemente armamos un trabajo muy interesante con otros grupos del país, de Argentina, que sería como un efecto pandemia, porque cuando nos encerraron a todos, bueno, nos pusimos a trabajar en cosas en común, y sacamos un trabajo de revisión con el grupo de José Esteves y de Giselle Martínez Noel de Mar del Plata, y nuestros becarios y becarias, para más o menos resumir la historia del arte de TOR en plantas con una mirada argentina, porque hay bastante de esto, pero este tiene el sello nacional. Bien, entonces, volviendo a la mitocondria, hoy les voy a hablar de citocromo, les voy a hablar sobre OXR. ¿Qué es OXR? OXR se llama, o tiene ese acrónimo por Oxidation Resistance, porque es una familia de proteínas exclusiva de eucariotas, de organismos eucariotas, que fueron identificadas hace 20 años atrás en una búsqueda, un screening de genes que tenían que ver con, que conferían a células de mamíferos un efecto protectivo contra situaciones que generaban estrés oxidativo. Por eso se les dio ese nombre a la familia. ¿Qué es lo que caracteriza a esta familia de proteínas? La presencia de un dominio proteico que se llama TLDC, que es un dominio característico de esta familia, que en realidad es una suma de dos dominios, TBC e LIS-M, que es un dominio presente en bacterias, aunque la familia es eucariota. Y fue identificado en el año 2000, mucho más tiempo después, en el 2012, se cristalizó este dominio de zebrafish, y el año pasado se cristalizó el dominio de una proteína TLDC o XR de Drosophila Skywalker, y en realidad el dominio tiene esta estructura, que es una estructura globular compacta, que no se asemeja a ninguna estructura de ninguna otra proteína, factor de transcripción, enzima descripta. Lo cual está bueno porque es un desafío, pero no está del todo bueno porque a la hora de estudiar y poder tratar de entender qué es lo que están haciendo estas proteínas, es muy difícil porque es buscar realmente a ciegas. Lo único que se sabía hasta ese momento era que conferían resistencia a estrés oxidativo. ¿Por qué fuimos a ver las proteínas OXR? Bueno, un poco estábamos trabajando en biogénesis de mitocondria, estábamos trabajando netamente en proteínas que tenían que ver con el armado de los complejos respiratorios, y por ese entonces hubo como una gran una repercusión, auge de lo que sería estrés oxidativo y proteínas que conferían defensa. Entonces, bueno, nos pusimos a buscar, encontramos esta familia de proteínas, y había un reporte del año 2004 que decía que esta era una familia de proteínas que se localizaba en mitocondrias y que confería resistencia a estrés. Estos son tanto en humanos, estas son células GILA, estas son, creo que sí, son levaduras también, bueno, no sé, hay algún experimento de levaduras.
que demuestran que se localizaban en mitocondrias y que se inducía su expresión por tratamiento con peróxido de hidrógeno. Acá hay otro experimento de peróxido de hidrógeno, y también se inducían mucho por calor. La mitocondria y el calor tienen ahí una conexión muy importante. Entonces dijimos, bueno, no había nada en plantas, no se sabía nada en plantas, nos pareció interesante, había otras evidencias, se lo estoy resumiendo bastante para no perder tanto tiempo en explicar ejemplos de otros organismos, porque de hecho, bueno, esta era una primera evidencia, pero después empezaron a surgir evidencias en Drosophila, en C. elegans, en ratones. Hay mucha investigación de proteínas OXR en humanos, porque confiere enfermedades neurodegenerativas. La falta de estas proteínas OXR confiere enfermedades neurodegenerativas, lo que se llama el síndrome de Dors, que es como ataxia, fallas en la movilidad, o sea, bueno, en principio estaría involucrada con la vía de P53 y cáncer. Hay mucha información. Simplemente les mostré cuál fue el motor que nos hizo empezar a mirar un poco qué pasaba con estas proteínas en plantas. Entonces, como el modelo de estudio con el que trabajábamos en ese momento en el laboratorio, y bueno, lo seguimos manteniendo, es Arabidopsis thaliana, fuimos a ver qué pasaba con esta familia de proteínas OXR en Arabidopsis. Y encontramos que existían 5 miembros en Arabidopsis. Aquí les pongo los chicos que colaboraron conmigo en empezar a estudiar esta familia de proteínas: Francisco, Gaby y Regi, que ya no están más, ya rindieron su tesis, y actualmente está Pablo, que sí está trabajando en este tema. La mayoría de los resultados que les voy a mostrar hoy son de Regi, de su tesis doctoral, y bueno, con la colaboración también de Gaby y algunas cosas de Francisco. Entonces, bueno, volviendo a la familia de proteínas, 5 miembros. ¿Por cuál empezamos? Empezamos por OXR2. En los nombres se los pusimos arbitrariamente. ¿Y por qué OXR2? Porque era la que tenía mayor identidad de secuencia con el miembro de humanos y de levaduras que estaba en mitocondria y que tenía un poco estaba descrita como de respuesta a estrés. Entonces lo primero que fuimos a hacer es decir, ok, bueno, primero vamos a chequear que sea una proteína mitocondrial. Hicimos una fusión a GFP, transformamos plantas de Arabidopsis. En Arabidopsis thaliana existen muchas herramientas que uno puede comprar o pedir o solicitar prestado a colegas que tienen tags donde las organelles están marcadas. Entonces conseguimos una línea de Arabidopsis que tenía marcadas las mitocondrias y transformamos en forma transiente y estable luego, y confirmamos que justamente OXR2 se encontraba en el compartimento mitocondrial en plantas con un anti-GFP. Entonces era mitocondrial, perfecto, un tilde, check en el checklist, un tilde. Después también comprobamos que OXR era inducido por diferentes tipos de estreses. Esto, aunque no lo crean, es un Northern blot. Muchos de los que están acá no deben saber lo que es un Northern blot. Bueno, este experimento es bastante lejano, y lo dejo porque nada, es como una reliquia. OXR2 se induce por estrés, calor, alta intensidad de luz, UVB, 3-aminotriazol, que lo que hace es inhibir la catalasa y aumentar el peróxido de hidrógeno endógeno en la célula, también por ácido salicílico. Lo mismo comprobamos por una fusión de promotora US. Hicimos un estudio de una región que nosotros consideramos que era región promotora, y vimos que también había una inducción por estrés, y lo mismo ocurría cuando tratábamos las plantas con paraquat o metilbiológeno. Entonces, era una proteína mitocondrial y se inducía por estrés. Hasta ahí todo perfecto. Esto nos llevó a pasar a generar herramientas para poder estudiar por ensayos de pérdida y ganancia de función. Entonces lo que hicimos fue obtener plantas sobreexpresantes de OXR2 y 2 líneas mutantes diferentes, una en background colcero y otra en background basilesca, como para tratar de comprender entonces, bueno, cuál sería la función de OXR in vivo implanta en Arabidopsis. Hicimos una caracterización fenotípica básica, y lo que vimos es que la sobreexpresión en condiciones control de crecimiento, la sobreexpresión de OXR2 generaba mayor biomasa, ¿sí? Generaba mayor roseta, mayor diámetro, mayor número de hojas. Eran realmente plantas
más grandes, tanto en fenotipo, en fotoperiodo de día corto y día largo. La sobreexpresión permitía generar plantas más altas, con tallos más largos, tallos más más gruesos, mayor diámetro, y eso también había una alteración en las vías hormonales que hacía que las plantas también generasen mayor tallos secundarios, y eso como resultado daba un mayor número de semillas por planta. Lamentablemente, en condiciones normales de crecimiento no encontramos ninguna diferencia fenotípica de plantas mutantes. Tanto acá se muestra la línea Colcero, pero en la línea Wasilewska tampoco. Con lo cual, bueno, podríamos decir que en condiciones control las plantas no mostraban fenotipo, mutantes. En cambio, las plantas sobreexpresantes, o sea, con elevado nivel de OXR2, mostraban características fenotípicas muy interesantes. Además, existía una diferencia sutil en cuanto al largo de raíz en plantas sobreexpresantes, eran ligeramente más cortas, pero sí había una marcada diferencia, o existe una marcada diferencia en cuanto al número de raíces laterales. Con lo cual, bueno, este aspecto no lo hemos seguido estudiando, pero resulta muy interesante para tratar de entender, bueno, qué vía hormonal que tenga que ver con la arquitectura de la raíz está modificando la sobreexpresión de OXR2. Entonces, como no veíamos nada en condiciones control en las plantas mutantes y OXR era implicada aparentemente en respuesta a estrés, decidimos evaluar estas plantas en situaciones de estrés y empezamos a mirar distintos tipos de estreses abióticos. Y lo primero que miramos es, debido a que OXR estaba en la mitocondria, ¿qué pasaba si nosotros infligíamos a la planta un estrés mitocondrial? Entonces, lo que hacíamos era tratar a plántulas con antimicina A, lo que hace es bloquear la cadena de transporte de electrones a nivel de complejo 3. Esto genera una detección de la cadena, como que todo lo que está antes se acumula, hay aumento de poder reductor, aumentos de especial reactividad de oxígeno, y es un estrés, según la conservación, bastante severo que uno le impone a la planta. Recordando que las raíces sobreexpresantes eran un poco más cortas y las mutantes eran iguales, cuando nosotros hacíamos un tratamiento con antimicina, veíamos que las plantas sobreexpresantes toleraban de alguna manera mejor el tratamiento con antimicina porque las raíces eran más largas, y ahí sí pudimos evidenciar una penalidad en las plantas mutantes. Las plantas mutantes en general estaban un poco todas más chicas y las raíces eran más cortas. También fuimos a ver qué pasaba si poníamos un estrés en el cloroplasto. Y esto porque me olvidé de decirles antes que, si bien no lo puse para mostrarlo, cuando tratábamos de explicar por qué las plantas sobreexpresantes tenían mayor biomasa, mayor producción de semillas y esas características tan atractivas, cuando nosotros analizamos esas plantas por IRGA, o sea, medimos intercambio de CO2, medimos la actividad de los fotosintemas, esas plantas tenían una mejor eficiencia fotosintética, la performance fotosintética de las plantas era mejor. Entonces, dado a eso, dado el crosstalk que hay entre mitocondria y cloroplasto, decidimos inhibir con paraquat o metilvelógeno, también depende de lo que teníamos. El paraquat lo que hace es interrumpir a nivel de fotosistema 1, compite por los electrones y con el NAD y genera radicales y especies reactivas de oxígeno. Y lo que vimos es algo bastante parecido que lo que veíamos con antimicina, con lo cual tanto al inhibir la cadena respiratoria mitocondrial como a inhibir la cadena de transporte de electrones del cloroplasto y generar especies reactivas de oxígeno, lo que hacíamos era evidenciar un mejor comportamiento de las plantas sobreexpresantes, siempre tomando la raíz como el órgano normalizador, digamos, el tejido normalizador de crecimiento, mirábamos siempre lo mismo, y en las plantas mutantes realmente eran mucho más sensibles al estrés por paraquat. También lo que fuimos a mirar es la vía de lava por dos motivos. Primero, porque teníamos una transcriptómica de estas plantas y habíamos visto que toda la vía de lava, de la biosíntesis de lava se encontraba disminuida, mientras que los genes de respuesta a lava se encontraban aumentados. Entonces, dado los datos de transcriptómica, más que el ABA es una hormona típica involucrada con la respuesta a estrés, fuimos a ver cómo estaba la vía del ABA en estas plantas. Y medimos ABA y vimos que había un ligero aumento de ABA en hojas de roseta de planta adulta y en semillas. Cuando evaluamos el fenotipo, el comportamiento de estas plantas, cortando la roseta y haciendo que pierdan agua
y tomando el peso, o sea, digamos lo que sería la pérdida de agua por deshidratación, también observamos que las plantas sobreexpresantes perdían menos agua por deshidratación, lo cual podría significar, y tenemos datos que no los puse acá, que tenían una mayor habilidad para poder cerrar los estomas más rápidamente y poder hacer un mejor uso del agua, sí. Y también hicimos ensayos de tolerancia y vimos que las plantas sobreexpresantes son más insensibles, son bastante más insensibles al ABA, porque pueden crecer hasta concentraciones enormes de ABA y mostrar un fenotipo. Bueno, estas son solo imágenes demostrativas, estas son todas líneas sobreexpresantes, versus en este cuadrante tenemos las plantas salvajes, todas muertas y aquí todavía vivas, con lo cual aún existiría una insensibilidad al ABA en estas plantas sobreexpresantes. Y por último, también esto es algo que estamos haciendo en este momento, fuimos a evaluar UV, estrés por UV. ¿Por qué fuimos a evaluar estrés por UV? Porque uno de los trabajos en humanos, en células de mamífero, que nosotros miramos, decía que estas plantas, que este gen, los genes, las proteínas OXR, estaban involucradas en la reparación del ADN. Y nosotros hicimos un experimento con bacterias mutantes que tenían la capacidad de mutagenizar espontáneamente y las transformamos, es un sistema escrito ya por varios autores, las transformamos con las proteínas OXR y observamos que la tasa de mutación en bacterias, al agregar una proteína eucariota, medio raro, pero bueno, funcionó, tenían un efecto protectivo o reparador. No lo sabemos. Lo cierto es que las bacterias tenían una tasa de mutación que se evidenciaba por la aparición de un color azul en la bacteria, mutaban menos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con la defensa al estrés por UV en plantas. Y lo que hicimos fue, de nuevo, siguiendo con la raíz, mirando la raíz, lo que está haciendo Pablo, lo que empezó a hacer Pablo es exponer las plantas sobreexpresantes de OXR y las mutantes también. Lo que pasa es que en las mutantes no estamos viendo diferencias. Y evaluando muerte celular en el tip de la raíz, y esto se hace en el microscopio confocal por la tinción con yoduro de propidio. Esta aparición de esos precipitados rojos tiene que ver con justamente la muerte celular y la tinción del ADN que sale de la célula porque la célula se está muriendo. Entonces lo que vemos es que las plantas sobreexpresantes tienen un menor número de marcas, con lo cual uno podría pensar que tienen una menor muerte celular. Cuando uno hace un tratamiento con UV y después evalúa el fenotipo, hay ciertos parámetros también que están descritos, como por ejemplo, que a las plantas expuestas a la UV empiezan a sufrir un retraso en lo que sería la elongación de la raíz, justamente por el daño y la muerte celular. Cuando nosotros evaluamos la longitud de la raíz de plantas tratadas versus los control, de nuevo, las sobreexpresantes seguían creciendo mejor que las salvajes. Con lo cual, podríamos decir que hay un efecto protectivo sobre el ADN, y un indicio que estamos abordando ahí, y estamos yendo por ese lado, es que existiría una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno en las raíces, y estamos viendo si por ahí va la cosa de tratar de explicar por qué las plantas están como más protegidas frente al estrés por UV. Hay otros resultados que indicarían que, porque medimos fotoliasas y no están aumentadas las fotoliasas, con lo cual la reparación parecería no estar tocada. Lo que sí estaría tocado en estas plantas sería, de nuevo, la protección. Bien, la pregunta es, ¿qué pasa en plantas de veras? ¿Qué pasa en plantas de verdad? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que en el instituto tenemos la capacidad de generar plantas modificadas genéticamente, tenemos una unidad de mejoramiento vegetal, donde está Mabel, que es la que nos ayuda a generar plantas, maíz y en este caso arroz, transformado con la construcción que nosotros queremos. Empezamos a evaluar el impacto de OXR en plantas de maíz, que es lo que les voy a mostrar ahora. Para eso también tuvimos la ayuda de Jessica. Jessica es postdoc en el laboratorio de biotecnología vegetal y a lo largo de su postdoc se ha formado en lo que es manejo de cultivos, en lo que es ensayos a campo, entonces en lo que es trabajo en invernadero, y entonces, bueno, recurrimos a ella para que nos ayude, y este trabajo lo hicimos en colaboración con ella.
generamos plantas de maíz que sobreexpresan OXR2. En realidad expresan OXR2 no de Arabidopsis, sino de Helianthus anus. Después, si quieren, les cuento por qué, no de Arabidopsis y sí de Helianthus anus. Y lo que vimos es, analizando fenotípicamente en invernadero las plantas, es que tienen un mayor área de hoja y una mayor área acumulada de hoja, ¿sí? O sea, generan hojas más grandes, con área más grande. Pero lamentablemente esa energía de que esa hoja más grande no se traduce en mayor producción, que es en definitiva lo que uno busca, ¿no?, cuando está generando una planta modificada, que tenga mayor producción. Una hipótesis podría llegar a ser que estas plantas están crecidas en invernáculo y que, tal como pasa en Arabidopsis, la característica de estas plantas es que tienen una eficiencia, una performance fotosintética mejor, y quizás el hecho de que estén en un invernáculo con una cantidad de luz de fotones restringida no está pudiendo hacer que las plantas muestren todo su potencial. Entonces tenemos programado hacer un ensayo a campo, a ver si cuando le damos todos los fotones que quiera a la planta, realmente puede hacer la diferencia y producir más semillas, más choclos. Sí evaluamos estrés oxidativo, hicimos tratamientos con paraquat, con un herbicida, no sé si se llega a ver aquí. Las plantas control y las plantas transgénicas sufren un mayor daño por paraquat. Básicamente, bueno, podrían estar las especies reactivas del oxígeno involucradas. Hemos evaluado un montón de parámetros. Las plantas realmente se dañan mucho menos por el herbicida, lo mismo que pasaba en Arabidopsis. Y otro estrés que probamos fue inundación, también en invernadero, en condiciones controladas. Teníamos plantas tratadas, inundadas y plantas control durante 26 días y evaluamos un montón de parámetros. Lo que les muestro para que no se haga tan aburrido es que realmente existe una diferencia anatómica en las plantas. Las plantas no se llevaron a esta producción, simplemente se analizaron los parámetros de defensa de estrés que tenían que ver con ese momento del estrés, porque realmente había sido un estrés muy severo, que después se desencadenó un montón de otros estreses, lo cual al final de cuentas iba a ser imposible poder identificar qué tipo de estrés había sido el que diferenciaba una planta control de una planta transgénica, pero sí, en un estrés corto de 26 días, las plantas transgénicas mostraron un mejor comportamiento, un mejor crecimiento y toleraron mejor el estrés por inundación. Con lo cual, si queremos hacer un resumen entre lo que observamos en Arabidopsis y en maíz, bueno, no pudimos reproducir aquellos aspectos que tenían que ver con mayor producción de semilla y con tallos más altos, quizás porque los mecanismos que se desarrollan en maíz son otros. Estamos usando otro promotor, el promotor UBI, en Arabidopsis usamos un 35S, o porque las condiciones, como les dije anteriormente, quizás no son las óptimas de crecimiento, lo cual, bueno, por ahí valdría la pena seguir renegando un poco más a ver si podemos mejorar este parámetro. Entonces, bueno, les mostré a estrés abiótico en Arabidopsis y en maíz, y también nos interesó a ver qué pasaba con estreses bióticos. Volvemos a Arabidopsis, sí, dejamos el maíz de lado, volvemos a las plantas de Arabidopsis que les estaba mostrando antes y empezamos a evaluar estrés biótico. Entonces, lo primero que hicimos es decir, bueno, a ver qué pasa con OXR y distintos tipos de estrés bióticos, a ver si se inducen, y vimos que aumentaba cuando nosotros incubábamos las plantas con salicílico, o aumentaba si incubábamos las plantas o las infectábamos con pseudomonas, lo mismo a nivel del promotor. Entonces lo que hicimos fue buscar ayuda de gente que sabe de patógenos, y llamamos a Georgina Fabro del CICIBIC y en el grupo de la doctora Malena Álvarez, que son especialistas en patógenos, y empezamos a hacer con ellos unos ensayos de patógenos, infectando plantas de Arabidopsis en distintos fotoperiodos y con una cepa de pseudomonas con la cual ellos trabajan, y vimos que a nivel fenotípico las plantas sobreexpresantes parecían ser más resistentes, mientras que las mutantes parecían ser más sensibles, mientras que si hacíamos un tratamiento por botrytis, que es un patógeno completamente necrotrófico, va por otra vía, las sobreexpresantes tenían una marcada sensibilidad en comparación con las plantas salvajes, y las mutantes parecían o lucían un poco más resistentes. Entonces nos generó la pregunta: ¿qué podría llegar a estar haciendo esta proteína mitocondrial para regular de manera diferencial la respuesta a un patógeno hemiliotrófico versus la respuesta a un patógeno necrotrófico? Seguimos trabajando con
Georgina y con Malena, nos pasamos a trabajar a placas, porque era lo que nos iba mejor para trabajar acá en el IAL. Los ensayos de patógenos son muy, muy complicados, tenemos que tener ambientes completamente libres de estrés, y a veces el sistema de placas, aunque es un poco más artificial, lo que permite es controlar mejor el ambiente y la posibilidad de estreses exógenos que pueda sufrir la planta, sobre todo porque son ensayos de 15 días como máximo, con lo cual, bueno, las chances de que haya estreses adicionales se acorta bastante. Y además, bueno, trabajamos en placa. Obviamente, también nos fuimos a trabajar este sistema porque ya habíamos visto previamente en varias réplicas que se habían hecho en Córdoba, que realmente había una resistencia al patógeno, y una de las formas de evaluar en pseudomonas, además de viendo los parámetros fenotípicos, es haciendo recuento de colonias, y vimos que tanto a un día como a 3 días post-infección, la cantidad de bacteria recuperada en las plantas sobreexpresantes era menor, y mientras que en una de las líneas mutantes, siempre la línea guasilesca se comportó muy diferente y no había tantas diferencias con respecto a la wild type. Eso supongo que tendrá que ver con las diferencias que hay entre ecotipos, por eso siempre hay que comparar mutante con wild type de su ecotipo. Entonces comprobamos que las plantas eran más resistentes porque el recuento de colonias era menor. Y lo que pudimos ver es que cuando nosotros hacíamos una inducción con flagelina para ver el burst oxidativo, o sea, la explosión oxidativa a nivel de las ROS del apoplasto, veíamos que las plantas sobreexpresantes tenían un mayor nivel de ROS que las plantas mutantes y las salvajes. Y eso podría explicar a priori, así muy a priori, que las plantas tuviesen como una defensa más elevada. De hecho, no lo mencioné, pero las plantas sobreexpresantes en condiciones controles de crecimiento, condiciones normales, tienen más especies reactivas de oxígeno, lo cual fue completamente inesperado porque eran plantas maravillosamente lindas, no tenían ninguna penalidad, y cuando les medíamos las especies reactivas de oxígeno en condiciones control, tanto por tinción con H2-DCFA, yendo al confocal, o por ensayos de peroxidación lipídica para ver indirectamente el daño que esas ROS generaban sobre las plantas, tenían más especies reactivas de oxígeno. Y lo mismo comprobamos aquí, frente a un tratamiento con flagelina que permite ver cuál sería la respuesta oxidativa rápida a este tratamiento. Entonces, y después de esto, pero se los muestro ahora, Regina estuvo un año en Alemania haciendo parte de su tesis doctoral, trabajando en el laboratorio de la doctora Ludwig Müller. En el laboratorio de la doctora Müller también estudian interacción planta-patógeno y trabajan con un patógeno de adeveras, con un patógeno más real, un patógeno del campo, que es Plasmodiófera brassicae. Plasmodiófora no está tan distribuido en Argentina, pero sí es un problema muy grande en Europa, en Canadá. Lo que hace es afectar lo que sería todo lo que serían las coles. De hecho, bueno, acá estuve buscando cuál era un poco la historia en Argentina, y hay un review del 2019 que dice que hay regiones de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, que ya empiezan a verse afectadas por este patógeno. Acá se conocería la enfermedad como hernia de la col, o bueno, hernia de la col, y afecta así repollo, lo que sería todo coles. Entonces, bueno, Regi estuvo probando allá en Alemania con este patógeno. Lo que hace este patógeno está en el suelo, y sin ir a detalles de la biología del patógeno, que tampoco manejo, lo que hace es infectar a nivel de raíces y destruye la parte aérea. Entonces se ve como está acá, y fíjense claramente la diferencia entre plantas salvajes, mutantes y sobreexpresantes. Y como es muy difícil hacer crecer el patógeno luego, el mismo ensayo de pseudomonas que yo les mostré de crecimiento, de recuperación y crecimiento, no se puede hacer en Brassica, entonces en esta Plasmodiófora, perdón. Entonces lo que se hacen es hacer una especie de inspecciones oculares y medir una cierta cantidad de genes para ver que las plantas sobreexpresantes realmente están en un estadio de infección menos acelerada si las numeramos de 1 a 4, mientras que las mutantes tienen una penalidad mayor. Y lo mismo si vemos el Shoot Index, que es como la biomasa aérea versus la biomasa radical, eso lo daría el Shoot Index, y ahí se comprueba lo que vemos fenotípicamente, que las sobreexpresantes se la pasan mejor cuando están infectadas por el patógeno. Entonces, volviendo a Arabidopsis y volviendo a Pseudomonas,
queríamos ver qué pasaba con estas plantas y por qué las plantas toleraban mejor, o eran más resistentes, mejor dicho, a Pseudomonas, y fuimos a mirar lo que sería la vida del ácido salicílico. Esto sería sintéticamente, cuando un patógeno es reconocido, se da una serie de señales que culminan a medio camino con el aumento de salicílico, y por ende, modificaciones en la localización de NPR, la expresión de genes de defensa y la resistencia al patógeno en particular. Entonces, lo que vimos que las plantas sobreexpresantes tenían aumentados los genes de síntesis, tenían aumentado los niveles de ácido salicílico y además tenían aumentado los genes de defensa. Hasta ahí todo fantástico, pero queríamos entender por qué. Entonces empezamos a hacer cruzas con diferentes mutantes de la vía del ácido salicílico para ver en qué parte de la vía OXR podría estar ejerciendo su acción. Entonces hicimos mutantes en CYP2, que digamos en la síntesis, cuando hicimos cruzas, perdón, con la mutante de CYP2 y le pusimos OXR, no había defensa. Y también fuimos a ver la parte de señalización. Cuando cruzábamos mutantes en NPR1 con sus expresantes de OXR, tampoco había defensa. Lo cual implicaría que OXR está actuando muy arriba en la vía de la transducción de señales para poder llevar adelante la resistencia. Si vamos quizás algunos lo recuerdan, NPR1, que es esta proteína que está acá, NPR1 normalmente se encuentra en el citosol como un oligómero, y frente a la acción de un patógeno o frente al ácido salicílico se produce una reducción mediada por una tioredoxina que da como consecuencia que esa oligómero monomerice y NPR pueda entrar al núcleo y activar los genes PR junto con la ayuda de otros factores de transcripción, pero en definitiva NPR1 activa genes PR y activa la defensa. Entonces nos preguntamos qué pasaba con este equilibrio de NPR en las plantas OXR. Y lo que hicimos fue conseguir plantas NPR1-GFP y las cruzamos con mutantes y con sobreexpresantes. Y lo que vimos que en condición basal, las plantas sin ningún desafío de ningún patógeno, en condición basal, NPR1 en plantas sobreexpresantes se encontraba mucho más presente en el núcleo. En condición basal, es como que este equilibrio se producía normalmente en condición basal en las plantas OXR. Esto lo confirman, bueno, esto es una imagen de microscopio confocal. Obviamente siempre se hace un control con ácido salicílico para ver que todo lo que no aparece en las plantas salvajes y mutantes aparezca y haya un igual nivel en todas las líneas que uno está comparando. Obviamente una cuantificación de los niveles de GFP para descartar que aquí en la sobreexpresante haya más que en la wild type en la mutante, y por eso aquí se ve y aquí no. Entonces, en definitiva, lo que nosotros hasta ahí dijimos es, ok, las plantas sobreexpresantes tienen activada basalmente la vía porque NPR1 está en el núcleo. La única forma de que NPR1 esté en el núcleo y pase de monómero a dímero es a través de un cambio redox. No existe otra forma, por lo menos hasta ahora. Entonces fuimos a evaluar si las plantas OXR2 tenían un ambiente redox diferente. Conseguimos líneas que tienen un sensor redox, que es un sensor ratiométrico, que es una ROGFP, que permite ver estado oxidado y reducido, depende de la longitud de láser que uno excite estos son plantas transformación estable, digamos, tanto en el background sobreexpresante como en el background mutante, y pudimos ver que efectivamente las plantas sobreexpresantes tenían tenían un ambiente oxidante mayor en condiciones control, y eso podía explicar claramente que el equilibrio esté desplazado y NPR1 esté basalmente en el núcleo. Entonces, como conclusión de esta parte hasta acá, lo que nosotros pudimos demostrar que la sobreexpresión de XR2 producía un aumento de ROS, y a su vez los ROS o el estrés aumentaba los niveles de OXR, el salicílico también lo aumentaba, y la presencia de patógenos también lo aumentaba, con lo cual ahí podía haber también un feedback positivo. Altos niveles de OXR2 generaban un cambio en el par glutatión oxidado y reducido, y generaba un ambiente más oxidante, que probablemente era el que volcaba el equilibrio hacia que NPR1 esté más como monómero en el núcleo, activando la defensa.
Una sola cosa más, antes de terminar con esta parte y ya dejarlos, es que también otra cosa en la que estamos estudiando ahora, que nos pareció muy llamativo, es que por lo general la defensa y el crecimiento es como que la energía es finita y alcanza hasta para algo. Entonces, o crecemos o nos defendemos. Es como sería esa idea. Y de hecho, hay la mayoría de los ejemplos de plantas, acá puse solo 3, que tienen, por ejemplo, aumentada la vía NPR1, aumentados los niveles de salicílico, o son receptores para patógenos, tienen fenotipos de plantas más chicas, o sea, tienen una penalidad en el crecimiento. En cambio, si ustedes recuerdan, las plantas sobreexpresantes de OXR2 tenían todos, bueno, excepto los de las raíces, pero a nivel de raíz lateral sí, todos fenotipos que tenían que ver con mayor crecimiento. Y esto daba idea de que tendrían quizás modificadas las vías de las citoquininas. Y en este momento nos estamos abocados a estudiar, también hay mucho trabajo que dejó Regina hecho ya, así que tenemos que continuar con el trabajo de Regi para tratar de explicar o de entender cuál es la relación entre OXR y citoquininas. Tenemos algunos ejemplos, sabemos que probablemente tenga mayores niveles de citoquininas, esto es con un sensor, estos son con niveles medidos por espectrometría de masa, hicimos cruzas con marcadores reporteros de las vías de las citoquininas, así que estamos embarcadas en tratar de entender, digamos, qué pasa entre la vía de las citoquininas y OX y cómo se conecta citoquininas, salicílico, crecimiento y defensa. Bien, entonces, a modo de resumen, OXR es una proteína de respuesta a estrés bióticos y abióticos, tiene alta concentración de ABA y eso genera aumento de las respuestas de ABA, tiene aumento de los niveles de citoquininas y todo un fenotipo relacionado, aumento de los niveles de salicílico y mayor defensa a patógenos, y esto tiene, y también tiene mayor ROS, lo que les comentaba anteriormente. ¿Cómo lo hace? Sabemos que genera cambios en el potencial de membrana mitocondrial, que son resultados que no les mostré, y esto podría llegar a dar señales retrógradas. Sabemos que genera un aumento de ROS totales, ROS mitocondriales no pudimos medir, es muy difícil. Genera un desbalance redox, y esto modifica el ambiente del citosol, y lo que queremos saber es si, que no lo sabemos todavía, OXR en su modelo tiene expuesta 4 cisteínas, que según los que saben de modelado y de dinámica de proteínas y de energía, son cisteínas altamente reactivas, con lo cual queremos ver si este mecanismo de cambio en tantas vías hormonales no tiene que ver con lo que se conoce como intercambio de tioles o tiol switching, que es lo que generaría este cambio tan masivo beneficioso para las plantas. Bien, les muestro el grupo de trabajo del Laboratorio de Biología Molecular. Esta es una foto de diciembre del año pasado, o del otro año, ya el 2020 lo perdimos. Esta fue la despedida de 2019, fue la última vez que nos juntamos todos. Hay gente que ya no está, pero les voy a mostrar. Los que están marcados con una mosquita es del Flight Team. El líder es Andrés de Canti, Juan, Clara y Pauli. Ellos trabajan en moscas, y estamos tratando de hacer también algunos trabajos en colaboración para validar citocromo, XR, qué pasa con esas vías, y comparando plantas y moscas. Después tenemos el TCP Team, Ivana, Anto, Vicky y Lucy. Lucy ya no está más, está de postdoc en otro laboratorio, Vicky se acaba de doctorar, así que la tenemos a Anto, y está Juana y Rocío, que en ese momento no estaban y después no los vimos más. Y después tenemos el Citocromo Team, la tenemos a la doctora Diana Gras, Sofía, que fue doctorando y ya no está más, ya terminó, Nata, que fue doc y postdoc y ahora está haciendo otro postdoc en otro laboratorio, Facu, que es el hijo científico de Nata, por ende mi nieto, y Victoria, que sí, ella está haciendo el doctorado en citocromo y en la vía de citorcromo. Y por último, el OXR Team, la tenemos a Reggie, que bueno, ya está haciendo un postdoc en otro laboratorio, a Pablo, que está terminando su doctorado y le está metiendo pata con todo lo que es V, y Pato, que es el tesinista, que también el jueves rinde y ya parte para hacer su tesis doctoral en otro laboratorio en Buenos Aires. Así que bueno, este somos todo el grupo. Una cosita más, y ya los dejo, quería mostrarles algo que a mí me enorgullece muchísimo, lo que tiene que ver con el IAL y nuestro espacio de trabajo. Nosotros hemos desarrollado capacidades para poder realmente ir
poder cubrir todos los campos de las preguntas que van desde el laboratorio hasta el campo. Tenemos un invernadero de bioseguridad biológica, que permite hacer ensayos regulados con organismos genéticamente modificados, y tenemos un terreno lindante del instituto que permite hacer ensayos a campo. Como les contaba, los ensayos a campo son coordinados y realizados por Jessica Rainieri y Manuel, que es personal de apoyo. Esto yo se lo necesitaba mostrar porque diría la canción antes muerta que sencilla. Hacemos ensayos a campo con mucho glamour. Realmente es un muchísimo laburo. Por lo general todos los cultivos que teníamos son de verano, con lo cual hay que estar en Santa Fe a las 11 del mediodía haciendo ensayos a campo. Realmente es de destacar, así que bueno, agradecidísima. Y por último, bueno, lo que les mencioné antes es la unidad de transformación vegetal, en la cual está Carolina, Valentina, Mabel, y me olvidé de Josefina. Mabel, como les dije antes, es la encargada de transformar especies vegetales de interés agronómico, y está poniendo a punto técnicas y probando con diferentes variedades para poder aplicar lo que vemos en neuravidosis en cultivos. Y por último, bueno, Carolina y Valentina, en este momento, bueno, estamos dirigiendo la tesis de Valentina en el marco de un proyecto de desarrollo tecnológico y social para buscar cultivos adaptables a regiones desfavorables de la provincia de Santa Fe. Este proyecto está liderado por la doctora Raquel Cham, y bueno, estamos muy contentos porque Valentina en su tesis pudo aprender a transformar arroz, y tenemos nuestros primeros arroces editados por CRISPR-Cas, y tenemos nuestros primeros ensayitos de líneas que serían más tolerantes a la sal. Esto simplemente les muestro un screening de líneas, y estamos haciendo algunos ensayos ya en invernáculo, y esto nos pone muy contentos porque, bueno, son todas capacidades que desde el instituto podemos tener, y también quería contarles, y que no tiene que ver simplemente con mi línea de trabajo. Así que bueno, nada más, muchas gracias, y estoy abierta a preguntas si es que alguien tiene alguna. Gracias, Eli. Ay, ya tenemos preguntas. Perdón que se me hizo un poco largo. Traté de... Es el primero, no te vamos a retar. Después, ¿con qué moralidad voy a ir a retar yo a los... Expliquen que sepan. ¿Viste? Perdón. A ver, Florencia tiene una pregunta. Si podés, Florencia, presentarte, sí. Hola. Para los que no te conocen. No sé si me escuchan o me ven. Yo no me veo, Sí, pero te ahí vemos. estoy. Ok, hola a todos, yo soy Flor, soy originaria argentina y ahora estoy haciendo un postdoc en Estados Unidos. Muy linda la charla, Eli, me re gustó. Estoy contenta de que ahora cambiamos el horario en Estados Unidos y estamos a 4 horas, así que se me hace más fácil ver los seminarios. Muy lindo, me re gustó. Tengo 2 preguntas para hacerte. La primera es si esta proteína se le ha descrito proteínas interactoras, que se sepa, porque eso puede ser interesante a la hora de ver por qué tal vez en ciertos sistemas no tenés tantos fenotipos como en otros, y tal vez hay alguna interacción en particular que también tenés que sobreexpresar para ver el fenotipo. Y la otra es del palo de las raíces, si viste algún fenotipo en las raíces de maíz, porque toda la descripción estaba en la parte aérea y no sé si chequearon algo ahí. Bien, bueno, gracias por tus preguntas. Me olvidé de decirte, pero no podía agregar esas palabras porque si no me extendía más en el tiempo, que el screening en cultivo líquido lo sacamos de un seminario que diste vos el año pasado, cuando mostraste que crecían los arroces en cultivo líquido. Bueno, eso es mérito tuyo. Bien, respecto a las proteínas interactoras, sí, hay 2 experimentos de mass spec en células, una en ratones y una en células de humanos, no me acuerdo cuál, que tienen algunas proteínas descritas. De hecho, bueno, ya las tenemos identificadas, y tenemos las fusiones a GFP las queremos usar para hacer un mass spec y ver interacciones en nuestras sobreexpresantes. O sea, las 2 cosas. Indagar ya con los candidatos, con los homólogos de los candidatos que están
en otros organismos y buscar nosotros en Arabidopsis con estrés y sin estrés si vemos algún interactor. Eso lo venimos pateando, pero era un objetivo ya bastante atrasado. Y las raíces de maíz las tenemos que mirar, sí, las tenemos que mirar. Solamente hicimos un ensayo de mirarlas bien, porque lo de inundación, bueno, eran como más ensayos masivos, y nos costaba bastante lo que es lavarlas, tiene su técnica, pero sí, tenemos que mirarlas mejor. Sí, pensaba si las podían haber visto en seedling, o sea, bien jóvenes, tal No, vez. no hicimos nada, no, está muy interesante, no hicimos nada en plantulita de maíz. Ok. De hecho, lo que nosotros queríamos en realidad es persigamos un objetivo biotecnológico neto al principio. Entonces fuimos a ver el choclo, queríamos ver más choclo. Sí. Pero tenemos que mirar sí, definitivamente. Gracias por la sugerencia. Ok, muy lindo todo. Gracias. Ahora tenemos pregunta de otra Florencia Bojino. ¿Querés abrir el micrófono? Bueno, muchas gracias por este seminario muy interesante. Bueno, yo trabajo con Georgina, estoy haciendo la tesis con ella. Les quería consultar en esta relación de OXR2, me llamó mucho la atención de que sean tanto más grandes y que a su vez sean tanto más resistentes, digamos, a patógenos. Entonces les quería preguntar, bueno, después me respondiste con el tema de las citoquininas, les quería preguntar si tenían indicios de alguna otra hormona involucrada, si vieron también algo, por ejemplo, algún fenotipo en hipocótilo o en alguna de esas cosas. Bueno, nosotros Mira, estamos empezando a trabajar con auxina y gracilesteroides, entonces estamos ahí interesadas en eso. Sí, Pablo hizo algún experimento. Primero, bueno, gracias por la pregunta. De hecho, bueno, nosotros empezamos a mirar las citoquininas también por sugerencia de Georgina y de Malena. O sea que, digamos, venimos todas como con la misma idea. Y no hemos hecho, en hipocotilo hicimos algún experimento muy pequeño, pero no me gustaría arrojar ningún resultado porque tuvo mucha variabilidad. De hecho, bueno, sí medimos auxinas, eso sí, medimos auxinas, porque cuando medimos hormonas medimos como un set de hormonas, y a priori en plantas adultas que exponen ese fenotipo tan interesante, no hay más niveles de auxinas. Las auxinas estarían normal. Ahora estamos haciendo las cruzas con el DR5 Gus para ver un poco, y con el D2 Venus, para que son reporteros de auxinas, para poder ver más en detalle la regulación por auxinas y bueno, en este caso por auxinas, con los dos reporteros, tanto en hipocotilo como en raíces. Queremos ver también si lo de mayores raíces laterales, que tiene que ver justamente con auxinas, lo podemos revelar con algún reportero que sea como más sensible y nos permita ir a ver en el tejido. Así que sí, muchas gracias, Florencia. Buenísimo, muchas gracias. A ver, te voy a transmitir la pregunta de Giselle Martínez, que la dejó en el chat. Primero te felicita por la charla, y lo que dice es, si no me equivoco, las sobreexpresoras son más grandes, pero a la vez también son más resistentes, con lo cual el trade-off de crecimiento-defensa no estaría ocurriendo en esas plantas. ¿Tenés idea de la explicación? Y la segunda parte de la pregunta es si han medido metabolitos de defensa como antocianinas. Bien. Bueno, no, justamente la explicación es lo que nos está desvelando ahora, porque sería fantástico, bueno, sería fantástico, se autoelogiaba, pero no, sería maravilloso poder tratar de encontrar alguna molécula, algún metabolito, algo que te permita balancear eso todo para arriba, sería fantástico, y bueno, estamos en eso. Y antocianinas, bueno, la vía de las antocianinas está toda disminuida. Hemos medido antocianinas, hemos medido genes de síntesis de antocianinas, y creemos que en realidad es porque hay más especies reactivas de oxígeno. No siempre, pero a veces es el lugar que ocupa uno no lo ocupa el otro. Entonces, en los tejidos en los que hemos mirado, en las condiciones que hemos mirado, de hecho ahora Pablo está retomando esos experimentos en todos los ensayos de UV, las antocianinas estarían más bajas. Sí.
Ah, antocianinas bajas en UV. Sí. Disculpen, perdón, le habla Mignoli Francesco. Soy el marido de María Laura Vidós, disculpe. Yo tengo una... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, yo tengo una pregunta con respecto al tema eso de los antocianos. Por las si escuché bien, la vía de la biosíntesis hacia antocianos está disminuida. ¿Qué quiere decir? Los últimos tramos, desde flavonoides hasta... No, bien arriba, chalcona sintasa, la amina mololiasa, los genes de arriba. Todos los fenoles. Qué raro, sí. 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 Eso es normal porque por ahí se interrumpía. Perdón. No, decía, que por ahí se interrumpía la última parte de los antocianos, por ahí se acumulaban los que estaban más arriba, tienen efectos antioxidantes también. Flavonoides, sí. Claro. Sí. Gracias. De hecho, en realidad, muy interesante esto último que decís. Flavonoides no hemos medido, o sea que no descartamos que en realidad digamos, que haya menos antocianinas, los genes estén por ahí, los genes tienen sus bemoles. Lo importante es ver el producto final, digamos, el metabolito, el pigmento fotoprotector. Entonces tenemos pensado medir flavonoides, porque por ahí se está yendo la vida para otro lado y... Exactamente. Porque los flavonoides tienen un enorme efecto fotoprotector, están involucrados en la defensa UV, o sea, eso lo tenemos que afinar un poco más, definitivamente. Sí, porque encima los antocianos, al ser localizados en la vacuola, digamos, no tienen mucho contacto con la ROS, digamos, que se origina, por ejemplo, en la mitocondria o en el cloroplasto. Claro. Por ahí debe ser otros compuestos precedentes. Sí, de hecho, bueno, por ahí en las fotos no se notaba, pero las plantas son ligeramente más oscuras. Hemos hecho TLC o hemos hecho lo que nuestro conocimiento nos permitía, como para ver si había algún pigmento diferente, pero algo tienen porque son más oscuras las plantas, o sea que algún fotoprotector o hay un cambio en el estado de oxidación de algún pigmento, algo hay ahí que tenemos que explorar. Gracias, muy linda la charla. Gracias. Seguimos, Débora, ¿querés preguntarle vos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy lindo, Lina, y muy completo, y me gustó lo de los choclos, que tenían mucha biomasa, y todo pareciera, y también más eficiencia fotosintética, o sea, pareciera que son capaces de crecer más, el crecimiento consume agua, y entonces, y además tenían, ¿no?, disminuida la sensibilidad al lava, entonces estoy pensando si lo que le hace la sobreexpresión de OXR es quitarles la sensibilidad al ABA, y la sensibilidad estomática, perdón, ¿sí?, mediada por ABA. Y entonces lo que está haciendo es consumir más agua. Y el maíz, que es muy sensible al estrés hídrico, especialmente cerca de floración, hace que haya deficiente cuaje y tenés menos rendimiento en semillas, ¿no? Eso en maíces normales. Maíces de verdad, como vos dijiste. Entonces, nada, mirar esto. Justo de todos los estreses que vos estabas mencionando, llegó, bueno, ahora va a probar estrés hídrico, y nunca aparecía, había inundación, alta temperatura, y dije, uy, entonces tal vez haya algo ahí del consumo de agua, ¿no? O sea, si bien está bien que la planta crezca más y tenga más capacidad fotosintética, pero eso también le va a llevar a consumir más agua, y entonces si esa defensa, digamos, o esa capacidad de no deshidratarse, que es tan importante en las plantas, está disminuida, el maíz, que justo es recontrasensible al estrés en floración, capaz que algo de eso está metido en los datos. Sí, de hecho, bueno, acertaste, ni que hubieses conocido los resultados que no mostré, porque... soy experta en eso, evalúo papers, muchos, y me gusta intuir el lado B. Cuando en Arabidopsis vimos tanta respuesta a estrés, niveles de agua aumentado, la pérdida de agua por deshidratación menor, dijimos, listo, probemos estrés hídrico. Más resulta que estas plantas tienen un mayor consumo de agua para poder sostener esa tasa de crecimiento. Con lo cual,
después en el maíz ni siquiera probamos estrés hídrico. Y entonces voy a anotar, tener en cuenta esto cuando vayamos a probar afuera, no solo tener en cuenta, bueno, hay que ver, porque en el campo se supone que después ahí la disponibilidad de agua no se puede controlar, pero quizás cuando crecimos en el invernadero no tuvimos en cuenta esa diferencia en el consumo de agua, regamos todo por igual y ahí se afectó la producción, puede ser Claro. eso. Eso Además, también es algo muy, muy básico de fisiología vegetal que uno tiene que considerar, ¿no? Que tengo una planta más grande, consume más agua, ¿no? Y entonces regarla más de acuerdo al consumo que tiene. Y con un porómetro muy sencillo se mide también la apertura estomática, entonces son mediciones muy sencillitas de rutina, de fisiología vegetal bien sencilla que les pueden ayudar a mirar eso. Y a explicar por qué no dio, a pesar de haber dado más biomasa, no la particionó a grano. Justo el maíz es re sensible en eso. Si hubiesen sido otras especies que son, otros cultivos que son más plásticos, por ahí no pasaba, pero maíz justo es muy sensible. bueno, muchísimas gracias por la sugerencia, lo vamos a tener en cuenta, muy amable. ¿No? Por favor, muy lindo el trabajo y muy lindo el equipo que formaron. Muy bien. Cecilia, ¿querés preguntar vos? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. No, primero que nada te quería felicitar porque realmente me encantó el seminario y todo lo que han podido, a todo lo que han podido llegar. Y a mí me quedó resonando el tema de las auxinas. Bueno, es que yo trabajo en eso y realmente veo como muchos puntos de contacto, entonces me parece importante si tienen algún dato así y más que nada también porque las auxinas al principio se pensaba que eran hormonas netamente de crecimiento, digamos, pero bueno, ahora hace un tiempo, digamos, se sabe que juegan un rol importante también en la defensa, ¿no? Y más que nada también el antagonismo que tiene con la vía de señalización por salicílico, como que ahí me dejó pensando bastante porque el salicílico inhibe, digamos, el signaling de auxinas, entonces también las auxinas juegan un rol diferente en si los patógenos son biotróficos, necrotróficos y demás, pero o sea, el punto de contacto con salicílico me parece bastante importante. Y después ligando también un poco que el óxido nítrico es tan importante en algunas vías mediadas por auxinas, ¿verdad? Y el óxido nítrico también se ha visto que nitrosila la proteína NPR1. Lo que pasa es que yo no me acuerdo en este momento si la nitrosilación de NPR1, qué es lo que causa, oligomerización o como monómero, que vaya al núcleo. La verdad que en este momento no me acuerdo qué es lo que genera, pero digamos, el link entre estas óxido nítrico, lo que puede afectar en la nitrosilación, y a su vez el crosstalk que tiene con las auxinas, parece que por ahí está interesante verle el lado en ese sentido. Y súper, súper interesante todo lo que decís. De hecho, cuando nosotros fuimos a medir auxinas, nos esperábamos que nos dé más bajo, nos esperábamos eso, por otras cuestiones que también de penalidad de la mitocondria. Y si hicimos medidas por HPLC en tejido, en hoja, digamos, y ahí no tuvimos. Claro. Pero por eso ahora estamos yendo a obtener las cruzas con los reporteros, porque probablemente lo que hicimos, si es que existe alguna diferencia, porque por ahí no hay que forzar, si no hay, no hay, pero No, seguro. por ahí no lo estamos revelando, o por ahí lo que permitiría trabajar con sensores, es que vos en vivo exponés las plantas en distintas condiciones y lo vas siguiendo, lo vas viendo, o ir a Sí. pero sí, está muy interesante, eso es un tema sin dudas abierto, lo del rol de las auxinas. También Sí, porque tal vez. con las mitocondrias, como las auxinas necesitan para la activación un primer paso dependiente de ATP, hay como también hay una relación directa mitocondria y auxinas, con lo cual también por lo de patógenos que vos decís, por la deshidratación de PR1, o sea, sí, sería muy interesante. Sí, y además hay un crostoque terrible entre las auxinas y las especies reactivas de oxígeno, entonces es como que veo como demasiados puntos de contacto. Capaz que al medir niveles de auxina, bueno, por infinitas cosas, digamos, los niveles no, digamos,
no dan cuenta de lo que pasa en realidad en el crosstalk entre esta proteína o esta vía y las auxinas, que al solo medir los niveles de auxinas como por ahí no es suficiente y capaz que se están perdiendo algo interesante. Bueno, pero no sé, yo me enganché por ese lado porque es lo que... No, muchísimas muy gracias. relacionado. Ahí estuve anotando todo lo que dijiste. Gracias. No, por favor. Gracias a vos, hermoso el seminario. Teníamos una pregunta de Daniela Sueldo. Dani, ¿querés preguntar vos o paso a lo que pusiste en el chat? Me está tirando un trabajo para que mire lo de las cisteínas. Muchas gracias. Dani, ¿no? Te perdimos. No está silenciada, pero no... Ok. Puedo pasarlo del chat directamente. Ella, Daniela Sueldo, te felicita por la charla, Eli, y dice que mostraste algo de muerte celular ante estrés por UV, y pregunta si han visto cambios en muerte celular en planta patógeno o por altas temperaturas. No miramos nada de eso. Bueno, no, en realidad sí. O sea, con pseudomonas no hicimos nada. Sí, Georgina Fabro, cuando hizo los experimentos de botritis, pero no me acuerdo. Había hecho entre los marcadores que había usado, además de ver el crecimiento del hongo y demás, había visto muerte celular. Pero no andamos nada en eso, no hicimos nada. Algo que pueden explorar. Me voy con muchas tareas. Te vas con muchas tareas. Majo tenía una pregunta para vos también. Igual se aprecia enormemente todas las sugerencias, porque justamente la idea de mostrar el trabajo es que lo juzguen y que aporten y que sugieran y que discutan. Así que gracias. Majo. Hola Eli, muchas gracias por la charla, la verdad que me encantó, me pareció súper interesante. Yo en realidad te quería hacer una pregunta técnica y en el medio se me ocurrió un comentario, me dio gracia porque me pasó algo parecido que a Cecilia, que cada uno como que lo conecta con lo que uno conoce, ¿no? Y yo ahora estoy trabajando con una mutante que nada que ver del reloj circadiano, pero que sus fenotipos principales son baja síntesis de antocianas y gran tamaño de roseta. Pero, a diferencia de la tuya, pareciera ser más susceptible, a diferencia de la sobreexpresante. Entonces ahí, dado que el reloj se sabe que también tiene bastante que ver con los ROS y el mecanismo redox, eso es un comentario que tiro porque me pareció interesante, algunas de las cosas encontraba puntos en común, pero bueno, también me imagino que siendo algo tan holístico, este balance entre crecimiento y defensa, vas a encontrar puntos en común con diferentes vías. Pero si querés más adelante lo podemos charlar. Yo siempre intento invitar a la gente al mundo de los ritmos. Pero igual, no, igual mi pregunta técnica era muy puntual, Eli, porque me encantó la técnica de la infección en placa, siendo que las infecciones por lo general siempre necesitas crecer las plantas durante mucho tiempo y son bastante trabajosas. Me generó duda cómo se hacen esas infecciones en placas. ¿Vos creces un tiempo las plantas y después las infectás? Las creces, creo que 7, 10 días, no recuerdo bien cuánto, si es 7 o 10, pero bueno, eso, en placa, en cámara de cultivo. En paralelo vas creciendo tu bacteria y la haces crecer hasta una densidad óptica determinada. Luego inundás la placa con el cultivo de bacterias y obviamente los respectivos controles con medio de cultivo sin bacteria o virulenta, o sea, los controles que tengas que hacer. Lo dejas en contacto un determinado tiempo, que no recuerdo si son 5 minutos o 10 minutos, algo muy corto. Descartás la bacteria, lavás, cerrás la placa y continúas el crecimiento. Ok, ¿y evalúas la infección a 48 horas? A los 3 días. O sea, las vas mirando y obviamente podés ver parámetros fenotípicos o colectar material y ver recuento Recuento.
como si fuera una hoja. Sí, la ventaja de eso es que vos ahí estás desinfectando la roseta completa, levantás la roseta completa, con lo cual a veces hay mucha variabilidad cuando vos infiltrás, que mitad de hoja, que mitad no, o sea, no sirve para todo, porque ahí no podés ver, por ejemplo, comunicación y esas cosas que ves, infiltrás en la hoja. Pero para ensayos de infección de este tipo, y además es súper rápido, es homogéneo, porque todas las plantas están crecidas en el mismo momento. Después te puedo pasar el protocolo. Eso lo trajo Regi cuando estuvo en Alemania, lo hacían allá, lo aprendió a hacer, y lo pudimos reproducir acá, y dejamos de tener los problemas de los ensayos en planta, que si las regas más, que si las regas menos, que si alguien tiró raíz por las moscas, que si, bueno, la variabilidad enorme de los patógenos, de los ensayos de patógenos, sumado a que nosotros no somos expertos, con lo cual no nos dábamos cuenta antes de hacer el ensayo, porque si te agarra un experto y te dice, no, esta planta está así, así, no la infectes, nosotros la infectábamos igual. Cuando íbamos a evaluar, después de hacer todo el experimento, nos dábamos cuenta que las plantas ya estaba infectada, ya estaba estresada antes de que arranquemos. Pero bueno. Estoy en la misma, así que te súper agradezco, ya te voy a molestar pidiéndote el protocolo. Muchas gracias, Eli, muy interesante. Bueno, si no hay más preguntas para Eli, vamos a cerrar con el comentario que dejó Giselle Martínez en el chat, que dice que hay que analizar los reguladores claves que integran hormonas y señales externas para conocer lo que está ocurriendo, porque todas las vías se entrecruzan. ¿Todas las vías llevan a Giselle, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Eli. Gracias por darnos este primer seminario del ciclo 2021. Gracias por conectarse y escuchar el seminario. Vamos a estar de nuevo todos los lunes a las 14 horas. Los invito a ir a la página de internet donde ya tenemos el cronograma para hasta fin de junio, con todas las invitadas del primer semestre. Todavía estamos hablando con gente y armando el cronograma para el segundo semestre. Si hay estudiantes de doctorado que quieran contarnos su trabajo, el ciclo de seminarios que organizamos trata de ser un lugar donde se sientan cómodos mostrando su trabajo, por más que sea preliminar, que quieran, que puedan, ¿cómo se dice?, practicar, hacer una presentación. Tratamos de hacer un lugar ameno de intercambio, ¿sí?, donde podamos sentirnos cómodas, principalmente. ¿Sí? Así que si hay estudiantes de doctorado que quieran dar un seminario en el segundo semestre del año a partir de agosto, o conocen a alguien que podría dar un seminario, contáctenos y arreglamos con esa persona. Y los esperamos el lunes que viene, que tenemos el seminario de la doctora Guadalupe Galíndez, de la Universidad Nacional de Salta, que nos va a hablar sobre semillas de yerba mate. Semillas, me pongo contenta. Bueno, muchas gracias y nos vemos el lunes.